Buenos días. Muchas gracias por participar en este webinar de ORCID en la Red Nacional de Información en CTI en el marco de la campaña de adopción de ORCID que está haciendo el CONCITEC. Muchas gracias a todos por participar. Mi nombre es Abel del Carpio, soy coordinador de directorios de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y trabajo en la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCITEC. Este webinar lo vamos a hacer en conjunto con Ana Heredia. Ana Heredia es Manager de Americas Engagement de ORCID. Ella nos va a explicar en un momento con más detalle qué significa esto. Y quería comentarles que estamos usando utilizando esta plataforma de webinar. Al lado derecho tienen unos paneles. Tienen un panel de preguntas. Por favor, les agradeceré que en el transcurso de la presentación vayan haciendo sus preguntas y al final tenemos unos 5 o 10 minutos para responderlas todas en conjunto. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, no dejen de hacerlas y al final se las responderemos como ya les comenté. Lo que vamos a ver a continuación es, vamos a hacer una pequeña presentación porque estamos haciendo este webinar. ¿Qué es la gestión nacional e institucional de la adopción de ORCID que tiene el CONCITEC en marcha? Luego Ana nos va a hablar sobre ORCID, sobre cómo crear y configurar una cuenta en ORCID, cómo es la vinculación de ORCID con Scopus, Web of Science, cómo se integran los sistemas institucionales con ORCID. Luego vamos a comentarles cómo se está integrando ORCID en los directorios de CTI del CONCITEC, en el CTI Vitae básicamente, antes llamado DINA, que todos ustedes conocen. Y al final, como les dije previamente, tendremos una sección de preguntas y consultas. La Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica es una red que permite la interoperabilidad de las organizaciones y agencias públicas en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, más conocido como el CNEACIT. Esto está contemplado en la Ley Marco de Ciencia y Tecnología, la Ley 2833, y en ella se dice que el CONCITEC tiene que establecer, desarrollar y operar esta red. Como dijimos al comienzo, esta red tiene que interoperar. ¿Qué significa interoperar? Intercambiar información de forma automática entre los sistemas, entre los diferentes sistemas que conforman las organizaciones y agencias públicas. Más adelante vamos a ver con detalle el tema de la interoperabilidad. ¿Para qué queremos hacer esto? Primero que todo, para desarrollar estadísticas científicas y tecnológicas. Si compartimos información entre todas las instituciones, va a ser muy fácil tener información para tener estadísticas. Luego, proporcionar información para la planificación, promoción, ejecución y evaluación de las actividades de ciencia y tecnología. Con estos datos vamos a poder planificar más adecuadamente, más eficientemente nuestras actividades. Asimismo, como promover la difusión sistemática del conocimiento académico y las capacidades humanas en CTI, y finalmente facilitar el acceso a fuentes de información, ya sean nacionales o extranjeras. ¿Por qué estamos haciendo la adopción de ORCID? ¿Por qué el CONCITEC ha iniciado la campaña de adopción de ORCID? El CONCITEC ha iniciado la adopción de ORCID como un identificador único, internacional y persistente. Estos detalles nos los va a comentar Ana más adelante, qué significa que sea único, persistente. Y esto lo queremos hacer a nivel nacional para todos los investigadores, para que estos integren y gestionen eficientemente las bases de datos de la ciencia en el país y así poder potenciar la visibilidad y articulación de estos. Hemos iniciado esta campaña, más al final les voy a explicar qué actividades estamos haciendo. La mayoría de los invitados en este webinar son coordinadores de afiliaciones que han sido designados por sus respectivas universidades o institutos de investigación, y con ellos vamos a trabajar de la mano con los investigadores para que saquen su cuenta ORCID y para que la puedan vincular al directorio, al CTI Vitae, para que de esta manera podamos identificarlos e integrar su información. El año pasado, a finales del 2018-17, se elaboró una encuesta mundial sobre prácticas en gestión de la información. Esta encuesta mundial la realizó el Euroquiz
que es una agencia europea que se encarga de ver todos los temas de investigación de hace más de 20 años, y OLCNC, que es una institución internacional que se encarga de ver el tema de las bibliotecas, básicamente en Estados Unidos. Se hizo una encuesta mundial y en esta encuesta mundial también participó el Perú, y en ella se quería hablar sobre las prácticas y que tenían los sistemas de manejos de información en investigación. Y en esta encuesta se identificó más o menos de 182 sistemas que manejan gestión de información en investigación, sistemas CRIS, que el 73% usaba como identificador único al ORCID. El 60% Scopus ID, el 35% Researcher ID. Lo cual indica que lo que estamos haciendo está basado en buenas prácticas y ya está plenamente adoptado a nivel mundial por las grandes instituciones que manejan gestión de información en ciencia y tecnología. El CONCITEC ya está suscrito a ORCID, es miembro desde 2015, y la integración se hizo a partir del 2016. Incluso hubo un artículo en el 2017 en el cual se le reconoce al CONCITEC como un pionero en América Latina en el tema de la adopción de ORCID, con el CTI Vitae, antes llamado DINA. El CTI Vitae, como ustedes conocen, tiene más de 151.000 personas que están inscritas en el CTI Vitae, entre investigadores y personas relacionadas a la ciencia y tecnología en el Perú. Este es un ejemplo de integración. Por ejemplo, en el CTI Vitae vemos al doctor Héctor Andrés Melgar Zacieta. Este es su nombre, tal como lo tenemos identificado nosotros en el CTI Vitae, porque lo hacemos a través de la RNIEC, que es el Registro Nacional de Identificación. Y en él, si ustedes ven en la parte inferior, tiene la vinculación a su ORCID, que es Scopus ID. Si hacemos clic en el ORCID, vamos a cómo es su página en ORCID. Él se llama Andrés Melgar, es como se ha pedido identificar, y también tiene sus otros nombres conocidos, que es Andrés Melgar Zacieta Héctor y Andrés Melgar Zacieta. Asimismo, vemos en la parte inferior otros IDs que están vinculados. Por ejemplo, está el Scopus Author ID y el Researcher ID de Web of Science. Y el Scopus Author ID es el mismo que está vinculado en el CTI Vitae. Aquí vemos, por ejemplo, que él ha declarado 22 publicaciones en el ORCID, y se ve abajo la fuente, ¿no? Crossref y etcétera, etcétera. Si hacemos clic en Scopus Author ID, vemos la información que tiene Scopus sobre el doctor Andrés Melgar. Ahí lo tiene identificado como Héctor Andrés Melgar Zacieta. Vemos que Scopus ha identificado 19 publicaciones. Bueno, esta información no está actualizada necesariamente en la presentación. Tiene índice H2, y vemos que también está vinculado su ORCID ID. De esta manera podemos identificar unequívocamente al doctor Melgar a través de Scopus, de ORCID y del CTI Vitae. Y podríamos recuperar su información fácilmente, porque siempre está usando el mismo ID en común, que es el de ORCID ID y que es público. No podríamos hacerlo con el DNI, porque el DNI, como ustedes saben, no es un identificador público, es personal. Nadie firma un artículo con su DNI, pero sí lo puede hacer con su ORCID ID. Nosotros en el manual de uso del CTI Vitae ya desde hace un buen tiempo tenemos varios videos y tenemos procedimientos y guías de cómo hacer la inscripción en ORCID, cómo registrarse, cómo hacer la vinculación. Hemos venido dando capacitaciones durante mucho tiempo, presenciales y virtuales. Hicimos varias a finales del año pasado, y este año tenemos planeados hacer varias durante el curso del año como esta. Estamos haciendo webinars para gestores de información, para coordinadores de afiliaciones, y otros webinars ya orientados para investigadores. Bueno, a continuación los dejo con Ana Heredia para que comente el tema sobre ORCID. Te voy a compartir, Ana. Gracias, Abel. ¿Pueden ver mi pantalla?
Ahora sí, la tienes que agrandar. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Abel. Gracias a todos los presentes. La idea aquí es compartir un poco con ustedes el trabajo de ORCID y que entiendan un poco mejor qué significa ORCID y qué estamos haciendo en diferentes lugares y junto con CITEC en Perú. Al final tendremos algunas preguntas. Espero poder contestar todas y pueden ir escribiéndolas ya en el chat. Bueno, ORCID es una organización internacional que nació de un problema muy concreto que es la cuestión de la Ana, ambigüedad. discúlpame. Sí, No estoy viendo, creo que no se está viendo la presentación. ¿no? Ahora sí, ¿Ahora ahora no. sí? No Ah, desapareció. ¿ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Pero cuando Entonces, la amplías se ve en blanco. ¿ahora se ve en blanco? Sí. A ver, no sé por qué es. A ver, un segundo. Voy Ahí a sí lo cambiarla. veo. Tienes que cambiar la pestañita de que compartes a la página completa, me parece. Sí, sí, pero ¿ahora lo ven? No. Bueno, por eso. No es solamente eso, es otra cuestión. Aquí tengo diferentes modos de compartir y hay, a ver, Bueno, ahí sí vemos. ¿sí? Bueno, ¿se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, perdón por el, por el incidente técnico. Bueno, entonces Orchid nació de la necesidad de desambiguar, que es una palabra que no existe tal vez, pero en fin, desambiguar el nombre de los investigadores. O sea, ustedes saben, en el trabajo de ustedes, la cuestión de diferentes investigadores que comparten el mismo nombre, y aquí voy a pasar un poco las diapositivas, diferentes investigadores que comparten el mismo nombre. Nosotros aquí en nuestros países latinos tenemos los dobles nombres, doble apellido, pero en otros países, como por ejemplo aquí, creo que es un caso de investigadores chinos, hombres, mujeres pueden compartir el mismo nombre, el mismo apellido y no es imposible diferenciar quién es quién por el nombre y las iniciales y etcétera. Entonces, otro dato importante es que de los más de 6 millones de autores que están en una base indexadora internacional, más de 2/3 de entre ellos comparten apellido e inicial con otro autor. O sea, ese nombre ambiguo en la misma base de datos, de manera general, se refiere a un promedio de 8 personas, o sea, 8 personas compartiendo el mismo nombre y apellido, mismo nombre, perdón, mismo apellido e inicial con otra persona. Entonces, eso genera obviamente datos confusos y datos no confiables sobre los cuales hacer cualquier tipo de inteligencia o de evaluación de impacto de la investigación o lo que sea, ¿no? Entonces, ORCID es una organización sin ánimo de lucro, es de acceso abierto, o sea, toda la documentación de ORCID, todos los desarrollos, todos los códigos, todo eso está disponible abierto con licencias Creative Commons 0 y licencias MIT también. De modo que toda esa información está abierta para todo el mundo. Es una plataforma interdisciplinaria y es una iniciativa que nació de la propia comunidad científica para atender a la comunidad científica. Entonces, el ORCID ID es un identificador digital único de 16 dígitos. Es único para cada investigador, es gratuito para el investigador, es portable, o sea, pertenece al investigador a lo largo de toda su carrera, de toda su trayectoria, independientemente de su organización de afiliación. ORCID tiene un gran impulso a partir del momento en que las principales editoriales y proveedores se juntan y empiezan a apoyarnos también a nosotros, ¿no? Bueno, una pregunta que ya surgió antes del comienzo de la presentación, ya teníamos una pregunta en el chat sobre si ORCID es obligatorio. ORCID es opcional, ORCID no es obligatorio, ni los investigadores son obligados a tener su ORCID, ni las organizaciones son obligadas a tener membresía ORCID.
Orchid es opcional, los individuos se registran y usan su Orchid de forma gratuita, independientemente, como les comentaba, que su organización de afiliación sea miembro de Orchid o no. Orchid es un sistema opcional, el investigador crea su registro y controla qué informaciones están vinculadas ahí, cuáles son las características de privacidad de esa información, configuraciones de acceso, con quién comparte esa información, etc. Y las organizaciones miembros, las universidades, o como Concitec, son miembros de ORCID, se hacen miembros de ORCID para poder usar la API de ORCID, y de esa forma ayudar a mantener los registros de sus investigadores a través de los permisos que se obtienen de cada investigador. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿por qué obtener un ORCID ID? ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? Para el investigador? Obtener crédito y visibilidad por sus publicaciones y otras actividades, ya que todas sus publicaciones están vinculadas a su identificador de manera inequívoca, asegurar que todos los trabajos sean encontrados, resolver el problema de la ambigüedad de la identidad, porque el ORCID ID es un nombre digital de por vida, es como si fuera un DOI para los artículos, un DOI. Le hace ahorrar tiempo al investigador porque reduce la captura de los mismos datos repetidas veces en diferentes sistemas, ¿no? Porque al almacenar información en el registro ORCID, esa información puede ser usada por el investigador en los varios sistemas con los cuales interactúa, ¿no? El ORCID ahí está integrado a los diferentes sistemas con los cuales ya interactúa, la interoperabilidad de la cual hablaba Abel. Es cada vez más usada por editoriales y agencias de financiación, como Concitec. Bueno, es portable, como les comentaba, el ORCID va con el investigador a lo largo de su carrera, y el usuario controla su registro, qué informaciones son compartidas y con quién. Ya vamos a hablar un poquito de los números más adelante, pero hoy día ya son más de 6 millones de investigadores en el mundo que tienen un ORCID ID activo. Bueno, entonces, hablando de la cuestión de los datos, de la calidad de los datos, de la confiabilidad de los datos, ¿cómo hacer para mejorar las cosas? ¿Cuál es la propuesta? Ser digital y estar en línea, usar sistemas abiertos y compartidos siempre que sea posible, intentar automatizar todo lo que pueda, y finalmente usar identificadores para personas, lugares y cosas. Entonces les voy a explicar un poquito cómo esto ya está funcionando y cómo la estamos trabajando en conjunto para ese objetivo común. Bueno, la comunidad ORCID, rápidamente comentando, son más de 6 millones de IDs, como les comentaba, más de 1000 miembros Ana, institucionales. Sí, discúlpeme, Ana. Se ha quedado una segunda lámina ¿en en la serio? presentación. Sí, Uy, 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 uy. ahora sí. Y si la puedes agrandar un poquito, por favor, la que estás presentando, la del lado derecho, sería genial. Ahí está. Bueno, entonces voy a poner en este modo que me parece que es mejor. Entonces, Genial. estas son las que pasamos y no vieron, pero esta presentación la vamos a compartir. Así es. ¿Pueden ver ahora? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, la comunidad ORCID, perdón, un segundito. Entonces, la comunidad ORCID hoy tiene más de 6 millones de investigadores que tienen su ORCID ID. Son 1030 en realidad universidades y organizaciones de investigación como Concitec y otras, publishers, editoriales, etcétera, en más de 44 países. Y de esos más de 1000 miembros, 640 ya tienen integrados sus sistemas con ORCID. Aquí en la parte derecha pueden ver los países en los cuales tenemos consorcio. Esto ya creció también. Ahora tenemos un consorcio reciente en Israel. Y en el mapa que pueden ver por detrás, los países que están en verde son países en los cuales tenemos consorcio, y los países en azul son los países donde tenemos miembros, pero no consorcios. El consorcio es digamos, un abordaje nacional, digamos, de la adopción de ORCID. ¿Pueden ver la diapositiva siguiente, Abel? Sí, Ana, perfecto. Ok.
Entonces aquí simplemente para que tengan una idea del crecimiento, de la rapidez del crecimiento en el número de ORCID IDs, o sea, el número de registros ORCID que los investigadores crearon a partir del 2015, cómo ha crecido exponencialmente, y también el número de organizaciones miembros de ORCID que usan la API de miembro para poder interactuar con los registros de sus investigadores, ¿no? Entonces, a partir del 2016, aquí tenemos un crecimiento bastante grande del número de miembros. En la parte derecha tienen una especie de ranking, digamos, de los países en los cuales tenemos mayor cantidad de miembros. Entonces, tenemos Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega, Italia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Canadá, en fin, y así por delante. Bueno, en Latinoamérica estamos creciendo también. Ustedes pueden ver los números en la mano, en la parte derecha. Los números, en el caso Perú, 17.000 es el número de investigadores que tiene su ORCID ID, un número estimado. Y el número que está entre paréntesis es el número de organizaciones miembro, el número de universidades y de funders y de editoriales que son miembros de ORCID en cada país. Bueno, vamos a hablar un poquito de interoperabilidad. Entonces, nuestro mantra es Enter once, reuse often, que quiere decir entre una vez y reutilice muchas veces. O sea, las dos otras ideas, además de solucionar el problema de la ambigüedad de ORCID, es reducir digamos, el trabajo manual, la entrada manual por los investigadores de sus datos cada vez que tienen que interactuar con un sistema, y también el reuso de la información. Es un concepto bien importante, ya que ORCID es una organización sin ánimo de lucro que se infiere en el contexto del Open Science, más específicamente lo que se refiere a Open Infrastructure, o sea, infraestructura abierta para investigación abierta. Y en ese sentido es lo que me gustaría comentarles ahora. Ustedes tienen aquí en nuestro círculo virtuoso, digamos, en el cual el investigador está en el centro y interactúa con los sistemas de su organización de afiliación, su employer, su universidad, su funder, en el caso Concitec, y su publisher, que es su editorial o su revista que va a publicar sus artículos. Entonces ustedes pueden ver que entre el investigador y cada uno de sus interlocutores hay una flechita, hay dos flechitas en realidad, hay una interacción, a una interoperabilidad entre los sistemas de ORCID a través del registro ORCID del investigador y el sistema de la universidad o del funder o de la editorial, en el sentido en que hay un intercambio de datos bidireccional entre esas bases entre los sistemas. Y de esa forma la información de cada uno de ellos fluye también para cada uno de los otros, ¿no? Pues esas flechas que están aquí entre los sectores. Entonces la idea es que el investigador cree su registro, agregue información a su registro, pero que sobre todo las organizaciones con las cuales el investigador interactúa empujen información también hacia sus registros, llenando su ORCID ID y de forma que las otras organizaciones también puedan ver todo lo que este investigador produjo y todo lo que está haciendo esta persona. Obviamente, cada vez que una organización como esta empuje información hacia dentro del registro de los investigadores, está también validando esa información, validando esa fuente de esa información, y en todo ese proceso las informaciones que están en el registro del investigador son entonces informaciones confiables, porque fueron agregadas por el propio investigador o por las organizaciones con las cuales este investigador eligió interactuar. Entonces, ¿cómo funciona esto? En la parte derecha ustedes tienen una simulación, digamos, del registro ORCID con el número, el ORCID ID aquí con nuestros XX, información básica del registro, las configuraciones de la cuenta, en fin, y las diferentes actividades de investigación de este investigador, sus publicaciones, sus patentes, sus becas, etcétera. Y para poder interactuar, el investigador entonces registra y administra su registro ORCID y le da permiso a sus organizaciones de confianza, que pueden ser organizaciones miembros de ORCID, para interactuar con su registro y de esta forma poder agregar
y o actualizar actividades dentro del registro de ORCID de los investigadores. Entonces, en este sentido, la universidad, mediante este permiso que le otorga el investigador, va a poder validar la información de que este investigador trabaja en esta universidad X. Entonces, en el registro del investigador, la fuente de esa información deja de ser el propio investigador, si puso esta información manualmente, y pasa a ser la propia universidad quien dice que este investigador pertenece a su cuadro de investigadores. De esa forma también la universidad puede controlar la manera como aparece el nombre de la institución en los registros de sus investigadores y consecuentemente en los otros sistemas con los cuales este investigador va a interactuar. De la misma forma, el funder, la organización de fomento, puede empujar información de becas para dentro del registro del investigador, y las editoriales de la misma forma pueden agregar trabajos o actividades de revisión por pares que este investigador efectúe. Entonces, de esta forma, ¿cómo aparece en el registro ORCID esta línea, o sea, esta entrada de que este investigador pertenece, en este caso, a la Universidad de Varsovia? La fuente, en un caso, es el propio investigador diciendo que pertenece a la Universidad de Varsovia, y en este caso, encima, en la parte de arriba, es la Universidad de Varsovia quien valida esa información y también controla así la forma como aparece su nombre. Tenemos ya trabajo conjunto con diferentes organizaciones. Aquí simplemente algunos ejemplos de organizaciones de financiamiento que usan ORCID en sus sistemas de becas, de administración de becas. Las editoriales también son un fuerte apoyo para ORCID, pues muchas editoriales hoy están requiriendo el ORCID ID en el momento en que el autor va a someter el artículo para publicación. Tenemos una open letter para que los editores y las editoriales están, digamos, alineando con las buenas prácticas de ORCID. Lo mismo también para los funders, para las agencias de fomento, también tenemos una open letter. Y hablando de editoriales, aquí les comento en Brasil, Cielo Brasil está solicitando a las revistas brasileras, las 290 revistas brasileras que están indexadas en Cielo, que requieran el ORCID ID de por lo menos un autor en el momento de la sumisión a partir del 2019. Bueno, hablando un poquito de las ventajas para los investigadores, es muy importante dentro de ORCID el concepto de que el investigador está en control de su registro. El investigador puede elegir qué informaciones comparte y con quién. Entonces el investigador posee el registro y decide cómo y si es compartido. Los investigadores agregan su ID, o sea, su identificador, usando un apretón de manos, del cual ya vamos a hablar, en la medida en que interactúan con sistemas de investigación, por ejemplo, cuando someten un artículo para publicación o cuando piden una beca, ¿sí? Ese ID es entonces insertado en el trabajo del investigador por los sistemas editoriales o de becas, en los metadatos, creando una conexión con proveniencia entre el trabajo y el investigador. Entonces se van, digamos, ocurre una conexión entre las informaciones a través del uso de los identificadores, ¿no? Entonces, ese apretón de manos electrónico se presenta bajo la forma de la pantalla que ven en mano derecha, la figura que ven en mano derecha. En este caso es Crossref, quien está pidiendo autorización a este investigador para poder leer informaciones, aquí están los escopos, leer informaciones y crear o añadir actividades. Entonces, en este momento, el investigador pone sus credenciales ORCID y autoriza esta conexión. Entonces, esta autentificación que le llamamos, este apretón de manos, es rápido, fácil y muy preciso. Entonces, cuando yo entro a mi registro, estoy segura de que estoy en control de mi registro y las organizaciones miembros pueden entonces pedirme permiso para recolectar mi ID ORCID dentro de sus sistemas, desambiguando las informaciones,
para también pueden querer leer las informaciones dentro de mi registro, pueden agregar información a mi registro, o sea, publicaciones, becas, etcétera, y pueden posteriormente actualizar esa información cuando necesario, ¿no? Entonces, cuando yo entro y autorizo, la API de ORCID empuja mi ID a los sistemas de la organización y la organización puede también chequear mi registro ORCID para más informaciones y actualizaciones de mis actividades, ¿no? Entonces, para usar el registro ORCID, dos pasos. Uno, primero, registrarse. Y segundo, usar su número, usar su registro ORCID para publicar artículos y datos, para registrarse en eventos, para hacer revisiones por pares, cuando va a aplicar a becas, cuando va a usar algún recurso de la universidad, algún aparato, alguna facility, como se dice en inglés, ¿no? Alguna herramienta o lo que sea. Y también incluir el ORCID ID en la firma del correo electrónico, páginas web, currículos, etc., ¿no? La idea es darle visibilidad. Entonces, para registrarse hay dos maneras diferentes. Una es a través del site de ORCID, orcid.org/register, o cuando uno encuentra este botón que dice Create or Connect your ORCID ID. O sea, es muy rápido, hay un control para filtrar duplicados, es basado en el correo electrónico y el nombre de la persona. Entonces, para registrarse hay que poner su nombre, su apellido, su mail. Si por un acaso el sistema encuentra el mail dentro de sus sistemas, le va a preguntar si por un acaso no es alguna de estas dos personas, en este caso, si uno se reconoce y dice, sí, soy esta persona, entonces entro ya con la cuenta que tengo. Si no me reconozco entre ninguno de estos dos, digo que no soy ninguna de estos dos y entonces sigo con el proceso de creación de un registro. Para usar el ID ORCID es importante proporcionar un ID autentificado y un nombre, dar permiso para que las organizaciones de confianza puedan leer y escribir en mi registro y puedo usar mi ORCID ID para acceder a sitios directamente con mi cuenta ID. Entonces, de nuevo, aquí en la parte derecha, cómo se presenta este pedido de permiso, entonces aquí tienen autorizar, ¿no? Tienen que autorizar para que se pueda hacer este vínculo entre los sistemas. Bueno, aquí rápidamente una diapositiva sobre la seguridad de los datos. Esto es muy importante para ORCID. Bueno, como les decía, es un sistema opcional. El usuario configura su cuenta. El usuario puede revocar el permiso que le dio a cualquier organización en cualquier momento. Ninguna información delicada, sensible, personal es pedida en ese proceso. Y aquí un link para nuestras políticas de privacidad. Entonces, después de crear su registro ORCID, y dar permiso a las organizaciones para que puedan interactuar con su registro, es importante completar el registro agregando obras, informaciones de empleo, educación, en fin, todas las informaciones que puedan llenar o que puedan vincular a través del propio registro que tiene digamos, tiene su vínculo con Web of Science, con Scopus, con Redalyc, con EuroPubMed Central, con Crossref, DataSite, en fin, toda una serie de bases de datos. Entonces, rápidamente hablando del registro ORCID, voy a apurarme un poquito porque me faltan algunas diapositivas y quiero dejarlo a Abel. Este es un resumen, digamos, del registro. En la parte derecha, la parte de biografía, educación, empleo, financiamiento y obras. En la parte izquierda, algunas otras informaciones que vamos a ver aquí en detalle a seguir. Cada línea, cada información que uno agregue en el registro ORCID tiene su propia configuración de visibilidad. O sea, esa información la puedo dejar visible para todo el mundo que consulte mi registro, solamente limitado a las organizaciones de confianza, como por ejemplo Concitec va a ser o es una organización de confianza para ustedes, o solamente privado, solamente yo lo puedo ver. En la parte derecha del registro tienen el nombre del investigador, su ID. Es importante agregar todas las variantes de su nombre con sus iniciales y las variantes, palabras clave que definan su trabajo, otros sitios web,
agregar todos sus emails, incluso los emails pasados, emails personales, todo, porque es importante que así el sistema se va afinando y cada vez, digamos, vincula a la persona con sus diferentes emails. Entonces es importante poner sus emails, incluso, por ejemplo, si alguien fue a hacer un postdoc en una universidad fuera y durante un año estuvo vinculado a una universidad, otra universidad, es importante que agregue ese mail también en su registro, poniendo que es un email pasado, que es un email que no está más vigente, pero en algún momento uno estuvo vinculado a ese email y eventualmente hasta publicó usando esa afiliación, ¿no? Y también puede agregar uno aquí otros identificadores externos. Bueno, en las configuraciones de cuenta, como les comentaba, aquí en la parte derecha abajo pueden ver los diferentes mails y cómo se puede configurar cada uno de ellos como siendo el corriente, el pasado, etcétera, y donde ustedes pueden entonces hacer estos arreglos y estas definiciones. En las configuraciones de la cuenta también aparecen las organizaciones de confianza. Entonces aquí en mi caso aparecen Scopus, pero en el caso de ustedes va a aparecer Concitec, por ejemplo, o sus universidades cuando sean miembros y puedan interactuar con sus registros. Y también uno puede agregar un individuo, una persona, para que pueda gestionar su ORCID. O sea, la creación del ORCID tiene que ser del propio usuario, pero posteriormente el usuario puede agregar otra persona para que gestione su registro. Bueno, un poco para que vean la estructura del registro, aquí agregar educación y empleo. Hay un menú que se abre cuando uno va a poner su afiliación. Esto es porque trabajamos juntos con Ringgold, que es una organización que provee identificadores únicos para organizaciones. Entonces, a partir del momento en que uno vincula su organización aquí, está vinculando su ORCID ID con su Organizational ID, con su ID de su organización. Y ahí se van generando todas estas conexiones seguras de las que hablábamos, ¿no? Financiamiento también se puede enlazar manualmente a partir de una lista de funders que tenemos, que trabajamos juntos con Fundref, o también se puede poner manualmente y ustedes pueden ver aquí, está muy pequeño, pero cuando tengan la presentación lo van a ver en la parte derecha, aparece la parte de un registro de una investigadora con la fuente de su financiamiento. En este caso aquí es un órgano de fomento norteamericano, se llama Autism Speaks. Hay tres maneras de agregar obras a su registro. Una es manualmente, agregando un trabajo manualmente. Otra es haciendo una importación de archivos BibTeX, o como les comentaba, otra es enlazando, buscando y enlazando a partir de bases de datos con las cuales nosotros ya tenemos convenio. Bueno, a veces cuando uno importa una misma publicación desde diferentes fuentes, lo que hace el sistema es compilarlas, agregarlas, con base justamente a los identificadores. El sistema reconoce que son diferentes versiones de un mismo trabajo, entonces las agrupa y aparece aquí las fuentes diferentes. Entonces, fuente el propio investigador, que lo puso manualmente, Crossref y también Scopus. Y uno puede elegir cuál fuente es su fuente preferida o puede borrar cualquiera una de ellas. También se puede agregar trabajo de revisión por expertos. Las revistas pueden empujar esa información en los registros. Voy a hablar rápidamente de las actualizaciones automáticas. O sea, ORCID tiene un acuerdo con Crossref y DataCite, a partir del cual Crossref agrega manualmente, automáticamente a los registros de los investigadores que les dieron permiso, artículos cuando están recién publicados. Entonces eso sirve para los artículos y para los datos también, y obviamente le facilita muchísimo la vida al investigador que recibe un mail de Crossref diciéndole: usted tiene un artículo nuevo, puedo agregarlo a su registro ORCID, y entonces a partir del propio mail el investigador acepta, y ese artículo es a partir de esta pantalla de permiso, y en la parte derecha ustedes pueden ver que ese artículo, el permiso fue otorgado y ese artículo va a ser agregado al registro ORCID, y entonces la fuente de esa información, como pueden ver aquí, es DataCite o Crossref.
y no el propio investigador que lo agregó manualmente. Entonces eso, digamos, genera ese ambiente de informaciones validadas y seguras y hace con que todo el mundo pueda confiar en esas informaciones. Entonces, esa actualización automática entre ORCID y cualquier sistema conectado, como por ejemplo el repositorio de la universidad, significa menos tiempo haciendo reportes y más tiempo para la investigación. Por otra parte, esa atribución de autoría precisa significa mayor probabilidad de que sus publicaciones sean encontradas en bases de datos y también estadísticas más fiables en términos de citas. Voy terminando hablando de los principales beneficios para las organizaciones de afiliación. Esas conexiones fiables que les comentábamos, un alcance internacional, ya que ORCID es una plataforma internacional, formularios prellenados, o sea, a partir del momento en que el registro ORCID está poblado con informaciones, las informaciones pueden ser usadas para poblar formularios que el investigador tenga que llenar en diferentes sistemas. Las organizaciones también se benefician del hecho de que como los investigadores le dieron permiso para interactuar con su registro, las organizaciones pueden acompañar el desarrollo o las actividades futuras de sus ex alumnos. Las máquinas hacen el trabajo, o sea, menos errores manuales. Es muy importante también el hecho de que los investigadores, todo esto ocurre si hay consentimiento, si hay autorización por parte de los investigadores para que esto se haga. Y lo que es muy importante, los investigadores apoyan a ORCID. Tenemos una encuesta que muestra que la mayoría de los investigadores del mundo, 70%, considera que ORCID es útil y los apoya en sus actividades. Entonces aquí desarrollo un poco más la cuestión de las conexiones fiables. De esa forma las universidades controlan cómo el nombre de su organización es expresado en los sistemas con los cuales sus investigadores interactúan, porque incluye el identificador único para organizaciones, empuja para dentro del registro del investigador ese identificador único. Bueno, el alcance internacional, los formularios prellenados que les comentaba, las actualizaciones, máquinas hacen el trabajo. Voy a pasar un poco rápidamente, aquí los voy a dejar con algunos ejemplos de adopción a nivel nacional, como lo está haciendo Concitec. Tenemos un ejemplo en Italia. Italia creó un consorcio nacional incluyendo varias universidades y centros de investigación, y en algunos meses casi el 90% de los investigadores italianos tenían su ORCID ID. Aquí son datos justamente de la adopción de ORCID en Italia. En Reino Unido también tuvimos un abordaje coordinado del gobierno, del que hace una evaluación regularmente, y está usando ORCID también para hacer sus evaluaciones. En Alemania también, la German Research Foundation tiene un acuerdo con ORCID para una implementación coordinada en todas las instituciones. En Portugal tenemos un sistema CRIS, como el sistema que tiene Perú, en el cual es un sistema de Current Research Information Systems, y uno de los elementos es ORCID. Aquí algunos ejemplos de integraciones. En Portugal, el currículum nacional y el repositorio nacional están vinculados a ORCID. Aquí es bien interesante, cuando tengan la presentación pueden ver el FCT, que es la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de Portugal, desarrolló con base en la experiencia con ORCID un simulador que le permite evaluar a las organizaciones el tiempo y el dinero que ahorran al implementar ORCID, en el sentido del número de horas que los investigadores dejan de estar haciendo tareas administrativas y están haciendo investigación. El consorcio brasilero también, en CAPES. CAPES es la organización de fomento brasilera vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Firmamos un contrato hace un año para un abordaje nacional también de ORCID, involucrando a CAPES, a CNPq, que es la otra agencia de fomento, CONFAP, que son las 26 agencias de financiación regionales, Cielo Brasil y BICT, quien tiene el repositorio nacional,
y varias otras organizaciones en un abordaje coordinado de la adopción de ORCID. Bueno, un poco los objetivos del consorcio brasilero y el trabajo con Perú, que venimos desarrollando desde el 2015, empezando con una integración con Alicia y Dina, y ahora siguiendo con todo lo que Abel les comentó anteriormente. Además, Concitec es parte de Orbit, que es un proyecto que tiene ORCID, que es un proyecto de trabajo conjunto con diferentes agencias de fomento alrededor del mundo, que ustedes pueden ver en la parte derecha, y el objetivo es mejorar el reuso de la información de investigación y de los investigadores en los procesos de pedido de becas y de reportes. Entonces, Concitec hace parte de ese grupo y hace parte del grupo de trabajo que discute todas estas cuestiones entre funders. Bueno, Abel ya les comentó un poco cómo estamos trabajando juntos para la adopción de ORCID por los investigadores del Perú, a través de los diferentes webinars y workshops que hicimos y que estamos haciendo todavía. Y voy a terminar simplemente diciendo que, hablando un poquito de los beneficios de una integración robusta, obviamente más calidad y más confiabilidad de los datos, mejores estadísticas, más transparencia y mejor reparto de los datos, más visibilidad para la producción científica, más citas. Para los investigadores es menos tiempo introduciendo información manualmente, y para los administradores menos tiempo verificando y chequeando esa información. Entonces, la idea para terminar es que, actuando en conjunto, la comunidad científica del Perú tiene el poder de mejorar el valor y la amplitud de su información de investigación, y en ese sentido los identificadores únicos de investigadores tienen ese potencial de ofrecer ese reparto de información racionalizado y también ofrecer transparencia en la creación y reutilización de esa información. Entonces, ORCID y Concitec seguirán trabajando juntos con el objetivo de mejorar la calidad de los datos sobre los investigadores y sus actividades de investigación. Aquí están mis datos, a.heredia@orcid.org, y estoy a su disposición para lo que necesiten. Aquí un poquito de lectura, dos artículos interesantes, uno sobre los PIDs, los DOIs y los Persistent Identifiers de manera general, que fue publicado en Nature, y otro sobre la movilidad de los investigadores, que fue publicado en Science, y algunas otras más informaciones que van a tener cuando reciban la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Como siempre, muy didáctica. Quería terminar con el tema de la adopción de ORCID en Concitec. Y quería comentarles sobre la integración de ORCID. Nosotros, Concitec ha enviado unos oficios a todas las universidades solicitando que la universidad designe a un coordinador de afiliaciones. Me imagino que muchos de ustedes son los coordinadores de afiliaciones designados, y les agradecemos por participar nuevamente en este webinar. Como ya les comentó Ana, en el CTI Vitae, ustedes, al momento de que los investigadores, docentes y demás personal ingresa a su CTI Vitae, en la parte del medio tiene la parte que dice otros identificadores, y ahí está el botón de Connect o Create que nos comentó Ana. Al hacerle clic ahí, tienen la opción, se va a vincular a ORCID, y tienen la opción de vincular con la cuenta si ya la tienen creada con su usuario, que es el correo o el ID, los 16 dígitos y su contraseña, o de crear su propia cuenta de ORCID. La pueden hacer ahí directamente. Una vez que hacen la validación con el usuario y la contraseña en ORCID, automáticamente recuperamos en el CTI Vitae la información que tiene en su ORCID, el nombre, en este caso del Carpio, y los dígitos, y automáticamente ya aparece vinculado el ORCID ID. No tienen que escribir el ORCID, los 16 dígitos no tienen que memorizarlos. Esto, al hacer la autenticación con su usuario y su contraseña, automáticamente está conectado,
y el CONCITEC ya sabe que tal persona con tal DNI está vinculado con tal ORCID. Y eso nos sirve para generar la campaña de adopción. Lo que queremos es que las universidades les digan a sus investigadores, a sus docentes, que hagan esta vinculación. Como le dijimos en el comunicado, nosotros estamos trabajando de la mano con la SUNEDU, con la Superintendencia Nacional de Educación, y estamos adoptando este identificador de personas en conjunto. Entonces, SUNEDU también les va a pedir que ingresen el ORCID de los investigadores que estén vinculados al CTI Vitae. También tienen los beneficios a la hora de importar sus trabajos en el CTI Vitae. Pueden importarlos directamente de Scopus, de Alicia, de Web of Science, o si ya los cargaron en ORCID, como Ana nos explicó, lo podemos descargar también al CTI Vitae y les pide nuevamente la vinculación, si es que ya no lo hicieron. Si ya lo hicieron previamente, ya automáticamente van a la siguiente sección y van a ver todas las publicaciones y las pueden descargar con la fuente. Si ven a la derecha, dice, por ejemplo, Scopus to ORCID a través de ORCID. Ana nos comentó sobre cómo en Scopus está la fuente, si es del mismo autor o de la fuente primaria que se baja la información, ya sea de una base de datos, ya sea de un fondo, ya sea de una institución. Entonces, esta fuente sigue manteniéndose cuando se descarga al CTI Vitae. También, si tienen vinculado su cuenta de ORCID, a la hora que inicien una sesión en el CTI Vitae, pueden hacerlo al lado izquierdo de la forma tradicional, con su documento de identidad o número de DNI y su contraseña, o lo pueden hacer con su usuario de ORCID. Si usan su usuario de ORCID, automáticamente hacen la validación y van a poder ingresar a su cuenta del CTI Vitae. Para gestionar y monitorear la adopción institucional, hemos generado una funcionalidad a la cual tienen acceso todos los coordinadores de afiliación, en la cual tienen que ingresar al DANI, que es otra plataforma, con su mismo usuario y contraseña del CTI Vitae, y tienen una opción para cargar un listado de afiliados. En ese listado, que es un documento en Excel, van a poder cargar todo el listado de los docentes, investigadores o de las personas que quieran verificar, y va a ser una validación contra el CTI Vitae indicando quiénes de los que han subido ustedes en el listado están inscritos en el DNI y cuál en el CTI Vitae, perdón, y cuáles no, para que ustedes puedan hacer el seguimiento. E incluso les va a indicar quiénes ya han vinculado o no su ORCID. Entonces, en lugar que la universidad tenga que preguntarle uno por uno si ya tiene su CTI Vitae y si ya hizo la vinculación, con este reporte lo puede hacer en tiempo real en cualquier momento. Para esto, como les expliqué, tienen que entrar al DANI con su usuario y clave del CTI Vitae. Tienen una opción de afiliación que está acá al lado derecho. Y en esta opción en esta funcionalidad tienen dos opciones. Pueden ver todos los que están autorreferenciados, todas las personas que han indicado en el CTI Vitae que laboran en su institución, lo cual no puede ser preciso porque puede estar desactualizado, la persona ya no puede estar laborando, puede haber nuevas personas, es autodeclarado. Y tienen la opción de agregar ustedes el listado. Cuando pueden agregar en el botón de la izquierda, automáticamente les sale esta ventana y tienen un archivo de plantilla para descargar en Excel. Una vez que lo bajen, en la pestaña de la derecha están las instrucciones y lo que tienen que hacer básicamente es poner el tipo de documento, 1 para DNI, 2 para carnet de extranjería, 3 para pasaporte, el número del DNI y en la tercera columna pueden poner una unidad como referencia. Si está en tal facultad, en tal vicerrectorado, en tal instituto, etcétera, etcétera. Una vez que llenen este documento con el listado de las personas que ustedes quieren verificar, lo suben aquí donde dice seleccionar documento y les va a mostrar del listado que ustedes han cargado, por ejemplo, en este listado de 13 personas, quiénes están en el CTI Vitae, cuál es el código que tienen en el CTI Vitae y su enlace a su perfil público, si tienen su ORCID que ya está vinculado y información adicional como por ejemplo si han declarado cuál es su Scopus ID, si son investigadores calificados en Regina o en el RENACID, desde qué fecha hasta qué fecha, si han dado el examen de conducta responsable, qué fecha tienen aprobado, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, si vamos acá a la línea 5, esta persona no está encontrada, significa que este DNI no está registrado. Puede ser un error en el número del documento o esa persona simplemente no está registrada en el CTI Vitae y tiene que registrarse.
En la parte superior derecha tienen un resumen, un reporte de cuántas personas han cargado, por ejemplo 13, cuántos están inscritos en el DINA, en este caso eran 12, 92%, cuántos están calificados, cuántos tienen el ORCID vinculado, que es el 84%, y bueno, el resto de información. Este reporte también lo pueden exportar para hacer un seguimiento, un monitoreo de cuántas personas están registradas en el CTI Vitae y cuántos ya han vinculado su ORCID con el CTI Vitae. También les quería comentar que tenemos la página Perucris. Perucris es el proyecto que comentó Ana, que estamos viendo el tema de los sistemas de información en investigación, que estamos trabajando. Si entran a perucris.concitec.gov.p van a tener toda la información, qué es el Perucris, cuáles son los planes, las noticias relacionadas, recursos de información, y tienen una sección que dice Adopción ORCID. Aquí está todo lo que estamos conversando el día de hoy, tenemos algunos indicadores, las capacitaciones. Si hacen clic en capacitaciones, acá tienen el calendario de las siguientes capacitaciones que vamos a dar, ya sea para gestores de investigación como para investigadores, y en la parte inferior tienen el último webinar dictado, y así como las presentaciones que hemos tenido, ¿no? Las de Concitec y las de ORCID. En cualquier momento las pueden descargar, por favor compártenlas con sus docentes, con sus afiliados, para que puedan ver estas capacitaciones. Todas están grabadas y, como les digo, la última siempre la colocamos aquí al final. Solo para terminar, algunos datos. Tenemos más de 18.000 usuarios del CTI Vitae que ya han vinculado su ORCID. Al mes pasado teníamos 17.000, seguimos creciendo. Y tenemos 57 universidades que ya han designado un coordinador de afiliaciones, con los cuales estamos trabajando de la mano y seguimos trabajando para crecer esta adopción de ORCID. Solo para terminar, los objetivos que tenemos para la gestión de datos es cumplir con normas internacionales y estándares. Para eso tenemos vinculación y estamos haciendo alianzas estratégicas con COAR, con OpenAIRE, con Eurocris, con DuraSpace, con ORCID, por supuesto. La información tiene que ser fácil de encontrar, abierta y accesible, tal como nos comentó Ana. Estamos protegiendo los datos personales y sensibles, por eso estamos necesitando y adoptando un identificador público y persistente. En ningún momento se ven los DNIs, en ningún momento se ven los teléfonos, etcétera, etcétera. Como dijo Ana, reducir la carga de información y el ingreso. Ingrese una vez y reutilice con frecuencia. Si el investigador ya cargó la información en su ORCID, por ejemplo, se tiene que jalar automáticamente al CTI Vitae. Si tiene la afiliación, ya tiene membresía, puede colocar directamente a través del push o empujar la información en su CTI, de tal manera que no tenga que estar cargándose varias veces la misma información. Recopilar datos a partir de fuentes autorizadas y que puedan ser compartidos, esto es vital, la fuente de la información. Por ejemplo, cuando una persona carga su información de sus grados académicos a través de SUNEDU, tiene mucho más validez que cuando lo hace de forma manual, ¿no? Porque ya tenemos que ha sido validado por el ente encargado a nivel nacional, que es la SUNEDU, por ejemplo. La integración, el gobierno de los datos y el control de la calidad van a ser liderados por el Concitec. Tenemos un equipo aquí en la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento que se encarga de colocar toda esta información y de validarla, desambiguarla, revisarla y ver el control de calidad para que la información que vayamos a dar sea precisa y lo más concreta posible. Entramos a la sección de preguntas. Sí, Abel, tenemos algunas pocas. Aquí pregunta segundo, Vergara, si ORCID considera derechos de información del que tiene la cuenta al ser usado por una tercera persona con fines de publicarlos o emplearlos con otros fines distintos a los que el autor y ORCID consideran. Sí, según la realidad, tanto considera que hay una lámina específicamente sobre la cuestión del cuidado con los datos dentro de la presentación, y además de eso, el investigador crea su registro. Si quiere, pone la información que quiere y la comparte con quien quiere. Entonces, en ese sentido, está totalmente, por eso el investigador es tan importante dentro de todo ese proceso, porque si no, el investigador no otorga su permiso, nadie puede leer o interaccionar con su registro.
Fernando me pregunta, Fernando Escudero, ¿cómo podemos ser miembros de ORCID? Entonces les pido que me escriban a.heredia con h @orcid.org, ORG, y ahí yo les doy todas las informaciones posibles. Said Castro nos pregunta, ¿la organización puede agregar publicaciones para los registros? Sí, ese es el objetivo. En realidad, cuando la organización es miembro de ORCID, lo que puede hacer es justamente empujar, interactuar, interoperar con el registro ORCID de sus investigadores, leyendo información de los registros, pero también agregando información como las publicaciones del repositorio o en fin, cualquier otra, o empujando la afiliación, como les comentaba, ¿no? O sea, validando esa afiliación. También las publicaciones también pueden ser jaladas directamente por el usuario a partir de su registro ORCID dentro de Scopus, Web of Science y otras bases de datos, ¿no? También Said pregunta, en el caso de la institución esté suscrita a ORCID, ¿el registro se debe hacer con el correo de la institución o con el correo personal? Se puede hacer con cualquiera de los dos, Said. Con cualquiera de los dos mails. Lo que sí preconizamos y incentivamos fuertemente es que se agreguen todos los mails, tanto el personal como el institucional, y a partir de ese momento que todos los mails estén agregados, el usuario puede entrar dentro del registro ORCID con cualquiera de esos mails. Aquí Eloy, creo que es una pregunta para, sí, para ustedes, sí. Eloy nos pregunta cómo ingreso a Dani. Bueno, a todos los coordinadores de afiliación les hemos enviado un correo en el cual está el procedimiento, el enlace para que vean el procedimiento. Como les expliqué, tienen que entrar a dani.concitec.gov.pe con el usuario y la contraseña del CTI Vitae. No es una nueva contraseña, es la misma. Y si ya están vinculados, automáticamente van a entrar a la ventana que les mostré y van a entrar a la pestaña que dice afiliación. ¿Ok? Si no, por favor, escríbanme. Mi correo lo voy a poner al final, es adelcarpio@concitec.gov.pe. Luego, Carlos David nos dice, la representante de ORCID menciona que no es obligatorio, pero para Concitec lo es. A ver, lo que estamos haciendo en la campaña de adopción a nivel nacional es que las personas que quieran mostrar su información a nivel nacional, tienen que tener un ORCID para poder identificarlos plenamente, para que no haya problemas de ambigüedad con otros investigadores. También con varias instituciones a nivel nacional, como la SUNEDU, como les comenté, estamos adoptando usar el mismo identificador, ¿ok? Entonces, sí, nosotros estamos diciendo que es importante que la mayor cantidad de investigadores que tienen publicaciones, que tienen actividad científica, tengan su ORCID. Muchas universidades incluso ya lo están pidiendo, incluso desde que se preparan para las tesis. Le piden al tesista que ponga su ORCID y a los asesores de tesis también que pongan su ORCID. ¿Ok? Por ejemplo, en Cielo Brasil ya no se están pidiendo los nombres de los autores para las publicaciones, sino le están pidiendo su ORCID directamente. Entonces, en realidad es una herramienta que les sirve a los investigadores. ¿Ok? Luego Manuel Jesús nos pregunta si se puede publicaciones de dos o más instituciones docentes estar afiliado a dos o más universidades. Sí, no hay ningún problema. Ana, ¿algo sobre ese tema? Sí, claramente. O sea, y ahí si esas dos organizaciones son miembros de ORCID, por acaso, van a poder validar la doble afiliación o lo que sea, ¿no? Sí, un investigador puede tener más de una afiliación, seguro que sí. Ok, y la última pregunta de Anaí, si le podríamos enviar las diapositivas, las puedes ver en la página que les comenté, en perucris.concitec.gov.pe. Puedes entrar a la sección que dice Adopción ORCID y ahí en Capacitaciones, al final están las presentaciones y el video, el último video del webinar anterior. Siempre los publicamos en esa página. Hay una pregunta más de Manuel que me permite también aclarar un poco. Dice, ¿se puede unir, entre comillas, publicaciones de dos o más instituciones?
ya que un docente puede estar afiliado a 2 o más universidades. Manuel, el registro es del investigador, o sea, es como si fuera un currículum online del investigador. Las universidades a las que pertenece el investigador, si son miembros de ORCID, van a poder interactuar mediante permiso con el registro. Si no, no. Y en ese sentido, el investigador pone lo que quiere, o sea, lo que va a ver en el registro ORCID de este investigador es una lista de sus publicaciones, independientemente de a qué afiliación pertenecen cada una de las publicaciones. Si hay un empuje, digamos, desde el repositorio hacia el ORCID del investigador, ahí van a estar sus publicaciones, las que son de él, de ese investigador, independientemente de la organización de afiliación, ¿no? O sea, si tiene 2 universidades, si por un caso ese investigador tiene 2 universidades que son miembros de ORCID, cada una va a empujar, digamos, su material, ¿no? Lo que le dice respecto a esa organización, ¿no? No sé si queda claro, pero si no queda claro, Manuel, me puedes escribir y hablamos, ¿sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Ana. Nos hemos pasado 5 minutos de la hora. Ya saben, todas las presentaciones y los videos los pueden ver en peruquis.concitec.gov.pe. El video lo pueden ver en el canal de YouTube de Concitec también. Y si no, bueno, pueden escribirle a Ana o nos pueden escribir a la dirección que aparece a continuación. Bueno, Muchas muchísimas gracias a todos por gracias. su participación. Gracias a todos. Más de 40 participantes tenemos. Sí, más de 40 participantes. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias, Abel. Buenas tardes. Hasta luego.